Buenas tardes muchachos, bienvenidos a su segunda cápsula de video. Aquí vamos a ver cómo pasar un problema de un enunciado y cómo se puede analizar para luego llevarlo a un programa. Para esto primero empezamos preguntando, ¿qué hacemos los ingenieros? Nosotros solucionamos problemas. ¿Qué es un problema básicamente? Es encontrar algo que es desconocido. Para determinar qué desconozco, yo debo tener muy claro qué es lo que conozco y qué es lo que busco. Esto es equivalente al concepto que veíamos en la clase anterior de entrada y salida en los algoritmos. Esto quiere decir que para solucionar un problema de manera efectiva, yo debo conocer tanto las entradas como las salidas esperadas de un problema. De manera global, yo puedo tener dos tipos de problemas. Unos problemas que están bien condicionados, en los cuales es fácil identificar cuáles son las diversas entradas que lo componen y cuál es la salida que se espera. Tengo otros problemas que son mal condicionados debido a dos razones principalmente. La primera es que puede ser ambiguo o puede apelar a la subjetividad. Por ejemplo, de estas dos imágenes, ¿cuál es la más llamativa? Esto va directamente en la subjetividad de cada una de las personas. Otro tipo de problema mal condicionado es en el cual no se cuenta con las entradas suficientes o no se conoce cuál es la salida que se va a obtener. Por ejemplo, en el típico chiste que nos cuentan de dados 30 animales, 30 conejos y 40 gansos, si hay 140 animales, ¿cuál es la distancia de la Tierra al Sol? En realidad es un problema mal condicionado, dado que aunque está clara la salida, con los datos que tengo de entrada no me es posible determinar esa salida. Acá tenemos un problema que nos ayuda a entender un problema bien condicionado y nos permite estructurar el resto del contenido. Entonces, este es básicamente lo que nos piden acá, es un programa general que calcule la nota de cualquier estudiante de programación, teniendo en cuenta que son 5 laboratorios del 15% y un proyecto final del 25%. Lo primero que nosotros debemos hacer es entender el problema. ¿Qué es lo que desconozco? En este caso, la nota definitiva. ¿Qué información tengo? Yo tengo unos laboratorios, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4, laboratorio 5, cada uno con un respectivo porcentaje y un proyecto. ¿Por qué no tengo las notas y por qué no me hacen falta? Porque recuerden que este programa debe servir para calcular la nota de cualquier estudiante, no únicamente el de un estudiante. Entonces, por eso introducimos un concepto que es el de variables. Variables son unos espacios que almacenan información y yo no sé qué información van a tener. En este caso va a almacenar la información sobre las notas de los estudiantes. Para yo identificar a cada cajoncito a qué se refiere, recuerden que los computadores son brutos, le debo colocar un nombre único a cada cajoncito para identificar y que el computador vaya y vea qué es lo que hay allá adentro. Este concepto de variable que vamos a utilizar es muy similar al concepto de incógnita XYZ que usábamos por ejemplo en álgebra. Pasando entonces este problema en términos de variables, yo digo que las entradas son básicamente los cajoncitos L1, L2, L3, L4, L5, donde voy a almacenar las notas de los 5 primeros laboratorios, y el cajoncito P1, donde voy a almacenar la nota del proyecto. Con esto, el proceso que aplico es nota definitiva, que va a ser un nuevo cajoncito que voy a crear donde voy a almacenar la operación, va a ser igual a lo que hay en el cajoncito 1, laboratorio 1 por su respectivo porcentaje, 15% o 0,15 que es lo mismo, más L2 por 0,15 y así sucesivamente hasta L5 por 0,15 más P1 por 0,25 dado que tiene un porcentaje del 25%. Al final de todo esto, la nota que yo tengo estará almacenada en el concepto de nota definitiva. Luego de entender el problema y tenerlo claro, puedo pasar a realizar el diseño de un algoritmo. Tengo dos maneras principales en las cuales diseñar un algoritmo. La primera es por medio de pseudocódigo, con la cual coloco palabras que me describen las diferentes partes de mi algoritmo. Inicio y fin me permiten delimitar de hasta dónde va mi código. Leer me va a permitir leer las entradas, ¿cierto? Que me las da el usuario. Calcular me va a permitir ejecutar el proceso e imprimir me va a permitir generar la salida. Es equivalente a lo que veíamos en algoritmos.
en el concepto de algoritmo la clase pasada. Si colocamos este código en términos de pseudocódigo, entonces vemos que dice inicio, leer, ¿qué debo leer? El cajoncito L1, L2, L3, L4, L5 y P1. Luego debo calcular. ¿Qué calculo? Nota de F es igual a L1 por su respectivo porcentaje, 15% o 0,15, y todas las notas respectivas hasta llegar a P1 por 0,25 o 25%. Luego le damos imprimir nota definitiva y de esta manera esta es la salida de nuestro programa. La otra forma de diseñar un algoritmo es por medio de diagramas de flujo. En los diagramas de flujo yo puedo tener una equivalencia con los símbolos. El inicio es un círculo, el fin es un círculo, a menudo representado con un puntico adentro. El leer es un paralelogramo que lee las entradas, el calcular es un cajoncito que tiene operaciones y el imprimir es otro paralelogramo que imprime las cosas allí. Pasando este programa a un diagrama de flujo se vería algo similar a esto. Inicia y yo le digo laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, todas las entradas las está leyendo. Luego haga el proceso de que nota definitiva sea igual a laboratorio 1 por 0,15 más laboratorio 2 y así sucesivamente P1, que es el proyecto 1 por 0,25 y así tengo acá la nota definitiva y finalmente le doy imprimir la nota definitiva. Tengo un símbolo especial que es el rombo que aparece en los diagramas de flujo, con el cual es un símbolo que me permite tener una decisión. Yo analizo una entrada y si es verdadera tomo un camino y si es falsa tomo otro camino. Poniendo un ejemplo práctico acá, yo puedo decir si la nota definitiva es mayor a 3, si sí es mayor a 3, entonces le aparece un texto que dice felicitaciones, pero si la nota definitiva es menor a 3, quiere decir que perdió la materia, entonces muy probablemente puedo colocar en contexto de usted debe repetir su materia y ya terminamos el programa. Este es el resumen global. Recuerden que si quieren entender todas las explicaciones a detalle, pueden ver en detalle la clase de ayer. Muchísimas gracias muchachos y seguimos en contacto.